Muy buenas tardes a todos los estudiantes de grado 11 en la institución educativa San José. En este video se va a mostrar la solución a la valoración escrita parcial desempeño 3 semestre 01 en lo que se refiere a la resolución de circuitos utilizando como estrategia de solución la reducción Gauss-Jordan. Entonces, recordemos que la base de todo este tema es la utilización de la primera ley de Kirchhoff. Primera ley que dice fundamentalmente que la sumatoria de todas las fuentes menos la sumatoria de todos los consumidores de potencial debe ser igual a 0, evaluado a lo largo de una malla. Y una malla es un lazo cerrado, una trayectoria cerrada. Por eso la recomendación siempre es pararse en un punto del circuito y hacer un recorrido que permita llegar otra vez hacia ese punto. ¿Cuál era el circuito propuesto? Este es el circuito propuesto en el que encontramos que hay un punto común, este punto A, y entonces nos están indicando que esta zona corresponde a la malla 1, esta parte central corresponde a la malla 2 y esta parte de abajo corresponde a la malla 3. Nos indican que para elaborar la solución se opte por definir que la corriente de malla 1 se ubique en sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj. Que la corriente de malla 2 se ubique igualmente en el sentido contrario a las manecillas del reloj y que la corriente de malla I3 también se ubique en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si se toma la estrategia de utilizar este punto como un punto común a las tres mallas y atendiendo el recorrido en los sentidos contrarios a las manecillas del reloj, me indicaría que para poder hacer la valoración de la ecuación de la malla 1 debería hacer el recorrido de esta forma. Llegando hasta acá, yendo hasta arriba, volviendo por la parte izquierda, bajar y llegando otra vez al punto. Que el recorrido para la malla 2 implique bajar acá, moverse hacia la derecha, subir, moverse hacia la izquierda y volver a bajar al punto. Y que el recorrido para la malla 3 implique moverse en esta parte horizontal a la izquierda, hacia abajo, toda esta franja hacia la derecha, subir acá, voltear a la izquierda y dar este contorno para llegar al punto A. Así tendríamos los recorridos para las tres mallas en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces siempre se ha indicado que para poder que sea que usted opte por la reducción Gauss-Jordan o sea que opte por la regla de Kramer, esas son solo estrategias para la resolución de ecuaciones. No constituyen la elaboración de las ecuaciones de malla. Para la elaboración de la ecuación de malla, es decir, de donde salen las variables que usted va a resolver a través de las dos estrategias antes nombradas, debe aplicar la primera ley de Kirchhoff. Independiente de cómo vaya a resolver el ejercicio, debe aplicar la primera ley de Kirchhoff. Entonces, vamos a optar a hacerlo malla por malla. Entonces, vamos a mirar el recorrido de la malla 1, arrancando desde el punto A. Entonces, arrancando desde este punto A, vamos a encontrar que aquí hay una fuente negativa de 100 voltios. Seguimos el recorrido y nos encontramos una fuente que también se va a considerar negativa de 200 voltios. Damos la vuelta acá y encontramos una fuente que va a ser considerada negativa de 100 voltios. Llegamos hasta la parte superior y encontramos una fuente que va a ser considerada positiva de 200 voltios.
Después vamos a encontrar otra fuente que va a ser considerada positiva de 100 voltios. Y al llegar al extremo izquierdo bajamos y encontramos una fuente que va a ser considerada positiva de 100 voltios. Y al voltear hacia la derecha nos encontramos la última fuente que también va a ser considerada positiva de 100 voltios. Y llegamos al mismo punto de donde arrancamos el análisis. Miremos cómo eso fue contemplado como sumatoria de fuentes en la confección de la malla 1. Nos decía, una fuente considerable negativa de 100 voltios, una negativa de 200 voltios, una negativa de 100 voltios, una positiva de 200 voltios, una positiva de 100 voltios, una positiva de 100 voltios y una positiva de 100 voltios. Eso por el lado de la sumatoria de fuentes. Aparece el signo menos para hacer la resta e iniciamos la sumatoria de consumidores. ¿Quiénes van a ser los consumidores? Entonces prestemos atención y miramos. Como el recorrido es arrancando por este lado izquierdo hacia arriba, nos encontramos que la primera resistencia es esta resistencia que es de 20 ohmios en la parte superior. Acá. Y en este recorrido, ¿qué va a pasar? Como la corriente de malla 1 va en el sentido contrario a la manecilla del reloj y cuando pasa por este lado va de izquierda hacia la derecha, encontramos que la corriente de malla 2, según el sentido que se le ha proporcionado, cuando pase por esa resistencia va a ir de derecha hacia la izquierda. Es decir, que esas dos corrientes se van a encontrar de frente, generando una contrarrestación. Y eso lo vamos a representar como una resta de corrientes. ¿Y cómo vamos a colocar la resta? Pues es indiferente I2 menos I1, I1 menos I2. No, porque al estar dentro de la malla 1, quien domina es la corriente de malla 1. Entonces por eso lo vamos a representar como el valor de la resistencia de allí multiplicado por la diferencia de corrientes entre I1 e I2. Y miremos que ese es el término que aparece de primero en los consumos. Lo observamos, 20 ohmios que multiplica a I1 menos I2, más, siguiendo con el recorrido, entonces nos encontramos ahí, pasando hacia la derecha, esa resistencia de 10. En esa resistencia de 10, la corriente de malla 1 va bajando, mientras la corriente de malla 2 va subiendo, y por tanto se genera una resta de corrientes. Va a decir ese término entonces, ese consumidor va a decir 10 ohmios que multiplica a I1 menos I2. Ahí lo vamos a ver dentro de la confección de la ecuación. Lo vemos como el segundo término. Observen acá. 10 ohmios que multiplica a I1 menos I2 más. Seguimos con el siguiente consumidor. Y el siguiente consumidor, ¿quién es? Es esta resistencia que se encuentra acá. Una resistencia que vale 10 ohmios. Donde la corriente de malla 1 va pasando de izquierda a derecha. Y la corriente de malla 3 va pasando de derecha a izquierda. Porque también va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Allí se genera una resta de corrientes, donde va a quedar I1 menos I3 que multiplica a esos 10 ohmios que corresponde al valor de la resistencia. Lo vemos entonces dentro de la expresión. Y dice entonces 10 ohmios que multiplica a I1 menos I3. De ahí en adelante nos vamos a encontrar una resistencia de 20, otra de 20, otra de 10, otra de 20 y otra de 20 hasta aquí al extremo izquierdo, que solo están influenciadas por la corriente de malla 1 porque no están ubicadas en la frontera contra otra malla. Y entonces esas que teníamos ahí van a aparecer en la ecuación como se los voy a mostrar. Esa primera 20 y 1 más otra de 20 y 1, después otra de 10 y 1. Después aparece en la parte de arriba una de 20 y 1
y en la de la parte izquierda 20 ohmios que multiplica a I1. Y ya para cerrar ese lazo cerrado, nos queda faltando esta resistencia para llegar hacia el punto A. Y esta resistencia está en la frontera entre la malla 1 y la malla 3, donde la corriente de malla 1 va de izquierda a derecha y la corriente de malla 3 va de derecha a izquierda. Entonces allí se genera una resta de corrientes que va a decir 10 ohmios que multiplica a I1 menos I3. Y cerramos ya la sumatoria de consumidores. Entonces toda esa ecuación va a quedar igualada a 0. Si entonces procedemos ya a concentrarnos en la forma de distribuir estos paréntesis, pues ¿qué expresión nos va a quedar? Hagamos la sumatoria de fuentes. La sumatoria de fuentes me va a decir menos 200, menos 100, menos 200, menos 300, menos 400, menos 200, menos 100, 0 y 100. Entonces nos da 100 voltios. Y con respecto a este, entonces nos va a quedar signo menos, abrimos el paréntesis, signo menos, abrimos el paréntesis y empezamos a romper todos los paréntesis que están de restas de corriente. Entonces va a quedar 20 ohmios por I1 menos 20 ohmios por I2 más 10 ohmios por I1 menos 10 ohmios por I2. En la parte de abajo del video pueden ir siguiendo lo que les estoy comentando. 10 ohmios I1 menos 10 ohmios I3 más 20 ohmios I1 más 20 ohmios I1 más 10 ohmios I1 más 20 ohmios I1 más 20 ohmios I1 más 10 ohmios I1 menos 10 ohmios I3. Cerramos paréntesis y nos va a dar 0. Entonces todo ese despliegue lo encuentran ustedes acá. ¿Y qué vamos a hacer para poder generar ya la ecuación? Separar por corriente, separar quiénes se encuentran con la corriente 1, quién con la corriente 2, quién con la corriente 3. Entonces me va a decir 100 voltios menos. ¿Cuáles están con I1? 20 por acá, 30, 40, 60, 80, 90, 110, 130, 140. Por eso entonces dice 140 ohmios que están con I1. ¿Quiénes están con I2? Con I2 está menos 20 y menos 10, que nos dará menos 30. Menos 30 y 2. ¿Y quiénes están con I3? Menos 10 y otro menos 10 va a dar menos 20 y 3. Cerramos paréntesis y nos va a dar igual a 0. Lo que está dentro del paréntesis está restando a este lado del igual, pasa al otro lado a sumar. Y entonces vamos a generar la primera ecuación de malla, que va a decir que 140 ohmios por I1 menos 30 ohmios por I2 menos 20 ohmios por I3 va a ser igual a 100 voltios. Allí ya encontramos la ecuación de la malla 1. Ahora analizando la malla número 2 y arrancando del mismo punto y en el sentido contrario al amanecer del reloj, vamos a hacer la sumatoria de fuentes. Nos encontramos una fuente considerable positiva de 200 voltios, de otros 200 voltios en positivo, 100 voltios en positivo y terminamos. Por eso podemos observar aquí a la izquierda arriba de la imagen la suma de las fuentes, 200 voltios más 200 voltios más 100 voltios. Ahora, menos la sumatoria de los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Vamos a hacer el recorrido. Y en el recorrido vamos a encontrar primero esta resistencia de 20 a la mano izquierda, donde confluyen la corriente I2 con la corriente I3.
la corriente I2 vendría bajando mientras la corriente I3 iría subiendo y por tanto hay una resta de corrientes y por este consumidor se escribiría entonces 20 ohmios que multiplica a I2 menos I3. ¿Por qué I2 primero en la resta? Porque estamos dentro de la malla 2. Entonces es el primer término que observamos en la parte superior, 20 ohmios que multiplica a I2 menos I3 más otro consumidor. El siguiente consumidor es este 10 ohmios. Y esta resistencia de 10 ohmios, la corriente de malla 2 va de izquierda a derecha, mientras la corriente de malla 3 va de derecha a izquierda. Allí se va a generar una resta de corrientes porque se encuentran de frente y vamos a tener que se va a modelar como 10 ohmios que multiplica a I2 menos I3. Es el siguiente término que vemos en la ecuación. 10 ohmios que multiplica I2 menos I3 más otro consumidor. Se aparece ahora esta resistencia de 20 aquí en la parte subiendo. Y esta resistencia de 20, ¿qué va a pasar con ella? La corriente de malla 2 va subiendo y la corriente de malla 3 va bajando. Por tanto, hay un choque de corrientes y allí se va a dar 20 ohmios que multiplica a I2 menos I3. Entonces observamos que ese es el término que encontramos allí en la parte central. 20 ohmios que multiplica a I2 menos I3. Después seguimos hacia arriba y encontramos esta resistencia de 10 ohmios, donde está en la frontera entre la malla 2 y la malla 1. Y entonces allí la corriente de malla 2 va subiendo y la corriente de malla 1 va bajando. Por tanto, se chocan entre las corrientes, hay una resta entre ellas. La modelación debe decir 10 ohmios que multiplica a I2 menos I1. Entonces lo observamos como el término a la derecha. 10 que multiplica a I2 menos I1. Y por último, para cerrar el recorrido, nos encontramos este consumidor de 20 ohmios, donde la corriente de malla 2 va, tenemos en la parte izquierda de la imagen, va de derecha a izquierda, mientras la corriente de la malla 1 va de izquierda hacia la derecha. Hay una resta de corrientes y la vamos a encontrar como entonces 20 que multiplica I2 menos I1. Ya cerramos nuestros consumidores y igualamos la ecuación a 0. Ya concentrados entonces acá en la ecuación, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Cuánto nos da la sumatoria de voltaje? 200 más 200 más 100 nos da 500 voltios. Menos, ¿qué vamos a hacer con todos estos paréntesis? Entonces pues los vamos a romper. ¿Y cómo nos va a quedar? 20 ohmios que multiplica I2 menos 20 ohmios que multiplica I3 más 10 ohmios que multiplica I2 menos 10 ohmios que multiplican I3 más 20 ohmios que multiplica I2 menos 20 ohmios que multiplica I3 más 10 ohmios que multiplica I2 menos 10 ohmios que multiplica I1 más 20 ohmios que multiplica I2 menos 20 ohmios que multiplica I1. Cerramos el paréntesis e igualamos a 0. Esa es la expresión que encontramos inmediatamente abajo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer al final? Vamos a reunir quienes tienen corriente 1, quienes tienen corriente 2, quienes tienen corriente 3. Y entonces, los 500 voltios menos, abrimos el paréntesis, ¿y quienes tienen corriente 1? Corriente 1 tiene un menos 10 acá en el segundo renglón y después un menos 20 al final. Eso nos da menos 30 ohmios multiplicado por I1. ¿Quiénes tienen I2? 20 por acá, más 10 son 30, más 50, más 20 son 50, más 10 son 60, más 20 son 80. 80 ohmios de I2. ¿Y quiénes tienen I3? Un menos 20 acá en el primer renglón, un menos 10 en el primer renglón y un menos 20 en el segundo renglón. Lo que tenemos es un menos 50 ohmios de I3.
Cerramos paréntesis e igualamos a 0. Como todo lo que está dentro del paréntesis está restando con el 500 voltios, entonces lo pasamos al otro lado del igual a sumar y nos va a quedar la expresión de la malla 2, que va a decir menos 30 ohmios de I1 más 80 ohmios de I2 menos 50 ohmios de I3 igual a 500 voltios. Pasamos al análisis de la malla 3. Entonces, mirando acá en el dibujo la malla 3, ¿qué vamos a encontrar? Que si nos paramos en el punto A, vamos a ver lo siguiente. Y es, con respecto a las fuentes y moviendo en el sentido de contra las manecillas del reloj, nos encontramos una primera fuente moviéndonos hacia la izquierda, que se va a considerar negativa, o sea, menos 100 voltios. Llegamos hasta el extremo izquierdo, empezamos a bajar, llegamos hasta la parte inferior, nos movemos hacia la derecha y nos encontramos una segunda fuente considerable también negativa de 100 voltios. Después nos encontramos una fuente que va a ser considerada positiva de 200 voltios. Llegamos hasta el extremo derecho, subimos, volteamos a la izquierda, bajamos, volteamos a la izquierda y ya para terminar, sobre el punto A nos encontramos una última fuente que va a ser considerada negativa de 200 voltios. Entonces en la ecuación, ¿cómo lo vamos a ver? Ahí están, la primera fuente considerada negativa de 100 voltios, la segunda también de 100 voltios, la tercera considerada positiva de 200 voltios y la cuarta considerada negativa de 200 voltios. Al final la suma de eso nos va a dar menos 200 voltios, como aparece en la parte inferior de la pantalla, menos 200 voltios. Menos. Ahora, ¿quiénes son los consumidores que hay dentro de ese lazo cerrado? Comenzando el recorrido, encontramos que arrancando del punto A y yéndonos hacia la izquierda, encontramos una resistencia de 10 ohmios que está en la frontera entre la malla 1 y la malla 3, y allí la corriente 1 va de izquierda a derecha, mientras la corriente 3 va de derecha a izquierda. Allí se encuentra una resta de corrientes, entonces la modelación va a aparecer como 10 ohmios que multiplica a I3 menos I1. ¿Por qué primero va I3? Porque estamos hablando de la malla 3. Entonces esa expresión la vamos a observar aquí en el primer renglón después de los sumatorias de fuentes. Miren, entonces dice 10 que multiplica a I3 menos I1 más el siguiente consumidor. ¿Quién es el siguiente consumidor? Encontramos dos en situación muy similar, un consumidor de 20 y un consumidor de 10, que solo están influenciados por la corriente I3 al no encontrarse en la frontera con otra malla. Y en esa misma situación encontramos en la parte de abajo otra resistencia de 20, otra resistencia de 10, y hasta que llegamos y volteamos hacia arriba encontramos otra resistencia de 20 en la misma situación. Todas van a quedar multiplicadas por I3, que es lo que estamos viendo como el renglón bajo, el renglón donde se encuentra la sumatoria de voltajes. Mírenlo allí de izquierda a derecha, 20 y 3, 10 y 3, 20 y 3, 10 ohmios por I3 y 20 ohmios por I3. Cuando ya llegamos al consumidor que se encuentra en la frontera entre la malla 1 y la malla 3, allí se va a encontrar que la corriente 1 de la malla 1 va de izquierda a derecha y la corriente de la malla 3 va de derecha a izquierda. ¿Cómo se encuentran? Ahí de frente hay una resta. Entonces esta lo vamos a modelar como 10 ohmios que queda multiplicado por I3 menos I1. Entonces, si vemos en la ecuación, lo encontramos aquí en el extremo izquierdo, 10 ohmios que multiplica a I3 menos I1. Ya entonces pasamos a considerar esa resistencia de 20 que se encuentra en la frontera entre la malla 2 y la malla 3, y esa va a quedar modelada entonces como
la corriente de malla 3 va bajando, mientras la corriente de malla 2 va subiendo de acuerdo a los sentidos que se han elegido de las corrientes de malla. Y eso hace que se genere una resta de corrientes donde va a quedar modelado como 20 ohmios que multiplica a I3 menos I2. Entonces lo observamos como, vemos acá en la parte central, dice 20 ohmios de I3 menos I2. Cuando regresamos al circuito, encontramos entonces que allí la resistencia está cercana al aviso que dice malla 3. Es una resistencia de 10 ohmios donde va a ocurrir la situación similar a la de 20 anterior. Es decir, que se encuentran las corrientes I3 e I2 y se van a encontrar en sentidos contrarios y por ello se va a generar una resta. Entonces vemos que la modelación va a aparecer como 10 ohmios de I3 menos I2, como lo vemos ahí en la parte última al lado derecho. Y para terminar el recorrido de la malla 3, vamos a encontrar esta última resistencia de 20 ohmios que se va a encontrar entre la frontera entre la malla 3 y la malla 2 con corrientes que la atraviesan en sentidos contrarios y por ello hay una resta de corrientes. Esa se va a modelar como 20 ohmios que multiplican a I3 menos I2 y ahí se acaba nuestra modelación para encontrar esa ecuación de malla, que es este último renglón que encontramos aquí. 20 ohmios que multiplican a I3 menos I2, cerramos paréntesis e igualamos a 0. Y ahora vamos a romper esos paréntesis y rompiendo esos paréntesis, ¿qué vamos a encontrar? Primero la sumatoria de fuentes. Vamos a encontrar que en la sumatoria de fuentes nos va a dar menos 100 son menos 200, más 200 es 0, menos 200 es menos 200 voltios. Menos, abrimos el paréntesis y ¿cómo vamos a romper los paréntesis? Nos va a quedar 10 ohmios por I3 menos 10 ohmios por I1, para que vayan siguiendo en la parte inferior de la pantalla, más 20 ohmios por I3, más 10 ohmios por I3, más 20 ohmios por I3, más 10 ohmios por I3, más 20 ohmios por I3, más 10 ohmios por I3, menos 10 ohmios por I1, más 20 ohmios por I3, menos 20 ohmios por I2, más 10 ohmios por I3, menos 10 ohmios por I2, más 20 ohmios por I3, menos 20 ohmios por I2. Cerramos paréntesis y todo va a quedar igualado a 0. Ahora, ¿qué queda faltando por hacer? Reunir a todos los que tienen I1, a todos los que tienen I2 y a todos los que tienen I3. Si observamos con el caso de I1, tenemos un menos 10 aquí y tenemos otro menos 10 acá. Menos 10 y menos 10 va a resultar en menos 20 ohmios de I1. Con respecto a I2, tenemos menos 20 por acá, menos 10 por acá, menos 20 por acá. Eso me da menos 50 ohmios multiplicados por I2. Y con respecto a I3, sumamos, nos va a dar 10 y 20, 30 y 10, 40 y 20, 60, 70, 90, 100, 120, 130, 150 y 3. Cerramos el paréntesis y nos da igual a 0. Todo lo que está encerrado entre los dos paréntesis está restando al menos 200, lo pasamos al otro lado del igual, sumando y nos va a quedar ya la ecuación de malla, que va a decir la ecuación de malla 3, menos 20 ohmios de I1, menos 50 ohmios de I2, más 150 ohmios de I3 va a ser igual a menos 200 voltios. Entonces, siendo así, podemos armar la matriz que se va a reducir. ¿Qué términos colocamos en la primera fila? Colocamos los términos o coeficientes que acompañan a las corrientes I1, I2 e I3 dentro de la ecuación de malla 1.
¿Cuál es la ecuación de malla 1? La vemos aquí en un costado. Dice 141 menos 32 menos 23 igual a 100. Entonces miren que esos mismos términos los colocamos en la primera fila de esta matriz. 140 en la primera columna, que es la columna que representa I1. Menos 30 en la columna de la mitad, que representa I2. Y menos 20 en la columna que representa a I3. Vemos la línea punteada para separarlo de los resultados y el resultado ¿cuánto da? Da 100. Ahora miremos qué elementos tendremos que tener para la segunda fila de esa matriz. Dice la ecuación de malla 2, menos 31 más 82 menos 53 igual a 500. Entonces miremos que los términos dentro de la matriz a reducir corresponden a esos mismos. Menos 30 en la columna de I1, 80 en la columna de I2, menos 50 en la columna de I3. Está la línea punteada y el resultado es igual a 500. Y aquí los últimos términos son los que encontramos en la ecuación de malla 3. Y nos va a dar menos 20 que acompaña a I1, menos 50 que acompaña a I2, más 150 que acompaña a I3 igual a menos 200. Entonces miremos que son los términos que nos aparecen acá en la última fila. Menos 20, primera columna, menos 50, segunda columna, 150, tercera columna y columna de resultados, menos 200. Antes de proceder siempre hay que verificar que haya la simetría espejo, es decir, que si trazamos una línea por la diagonal de la matriz, la diagonal es la que está cogiendo los elementos 140, 80 y 150, vemos que los elementos al lado y lado, los triángulos que se forman al lado y lado, son iguales. En la posición 1, 2 se encuentra un menos 30, entonces en la posición 2, 1, que es la contraria según el espejo, encontramos también un valor de menos 30. En la posición 1, 3 encontramos un valor de menos 20. Entonces en la posición 3, 1 debemos encontrar el mismo menos 20, como lo vemos ahí al fondo de la primera columna. En la posición 2, 3 encontramos un menos 50 y entonces en la posición 3, 2, tercera fila, segunda columna, debemos encontrar el mismo menos 50. Entonces ya hecha esa comprobación, nos damos cuenta que esta es la matriz a reducir. ¿Y hasta dónde tenemos que llegar con esta matriz? Debemos llegar hasta que quede en los términos de cómo aparece la matriz de la derecha. Es decir, que debemos encontrar la forma que ese 140 termine siendo un 1 y que ese menos 30 y ese menos 20 que lo acompaña en la fila se conviertan en ceros. Y así lo que nos va a quedar al lado de los resultados va a ser el valor de la corriente I1. En igual caso, tenemos que procurar que el elemento en la diagonal que vale 80 para la segunda fila quede convertido en un 1 y ese menos 30 y ese menos 50 que lo acompaña en la fila deben terminar siendo ceros y al lado de la matriz de resultados allí es donde vamos a encontrar cuánto va a valer el valor de I2. Y si observamos la tercera fila, entonces en la posición 3, 3 donde se encuentra el 150 debemos procurar que se convierta en un 1 y que ese menos 20 y ese menos 50 que lo acompañan en la fila terminen siendo ceros. Y así el resultado que aparezca en la zona de matriz de resultados se refiere al valor de la corriente I3. Esa va a ser mi prioridad, encontrar el valor de la corriente I1, I2 e I3. ¿Por qué hay tres corrientes? Porque tenemos tres mallas. Bueno, entonces vamos a proseguir con el proceso de reducción de esa matriz para llegar de donde está marcado el inicio a la izquierda hasta lograr terminar en la matriz que está marcada a la derecha. Iniciando entonces la fase operativa para la reducción de esta matriz, ¿cuál es nuestro primer objetivo? Hacer que este 140 se convierta en un 1. Y como lo que se haga sobre el 140 va a afectar a todos los elementos de la fila, entonces observaremos que este 30 va a recibir una modificación, que este 20 va a recibir una modificación y que este 100 va a recibir una modificación.
¿Cómo hacemos para que 140 se convierta en un 1? Pues sencillo, multiplicarlo por 1 sobre 140. Al multiplicarlo por 1 sobre 140, es decir, su inverso multiplicativo, pues 140 por 1 sobre 140 va a dar 1. Pero entonces este valor de 1 sobre 140 también va a alterar a las otras cifras. Miremos acá, en la imagen podemos contemplar las dos cosas. Si a menos 30 la multiplicamos por 1 sobre 140, pues me va a dar menos 30 sobre 140. Si a cada uno de ellos lo dividimos por 10 y por 10, entonces al final la fracción reducida va a dar menos 3 sobre 14. Asimismo, si a menos 20 la multiplicamos por 1 sobre 140, entonces el resultado va a dar menos 20 sobre 140. Al dividir por 20 arriba y abajo de esa fracción, vamos a obtener entonces el valor menos 1 séptimo. Y el 100 que tenemos acá arriba, al multiplicarlo por 1 sobre 140, pues me va a quedar 100 dividido 140. Si dividimos por 20 arriba y abajo, 100 dividido 20 da 5 y 140 dividido 20 da 7. Entonces el resultado termina siendo 5 séptimos. Entonces observemos que el primer paso fue convertir la primera fila de tal manera que la encabece un 1, que es el que necesitamos que se valga 1, pero la operación que hicimos para que él se convirtiera en un 1 afecta también a los otros números que comparten la misma fila, al menos 30, al menos 20 y al 100. Y entonces al multiplicarlo por 1 sobre 140, resulta el menos 30 convertido en menos 3 catorceavos, el menos 20 convertido en menos 1 séptimo y el 100 convertido en 5 séptimos. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro siguiente objetivo? Nuestro siguiente objetivo es que este menos 30 se convierta en un 0 y este menos 20 se convierta en un 0. Para eso nos hacemos estas preguntas. ¿Por cuánto debo multiplicar a 1 para que al sumarle menos 30 dé como resultado 0? Pues por 30. 1 por 30 da 30 y al sumarle menos 30 da 0. Eso me da el instructivo que debo generar con la segunda fila. Y es que voy a coger los valores que están en la primera fila, los voy a multiplicar por 30 y le voy a sumar los que se encuentran en la segunda. De manera similar nos hacemos esta otra pregunta. ¿Por cuánto debo multiplicar a 1 para que al sumarle menos 20 el resultado sea 0? Pues la respuesta es que hay que multiplicarlo por 20. Entonces eso me da la instrucción de que debo coger a todos los elementos de la fila 1, multiplicarlos por 20 y sumarle los elementos que se encuentran en la fila 3. ¿Dónde va a caer el resultado de esta operación? En la fila 2. ¿Y dónde va a caer el resultado de esta operación? En la fila 3. Mirándolo dentro de la matriz, lo que acabamos de decir es que voy a coger este 1, lo voy a multiplicar por 30 y al sumarle menos 30 me va a dar 0. Y que voy a coger este 1 y al multiplicarlo por 20 y sumarle este menos 20 me va a dar 0. Pero eso va a implicar entonces que este menos 3 cuartos lo tengo que multiplicar por 30 y sumarle 80 y ubicar el resultado allí. Y que este menos 3 cuartos lo tengo que multiplicar por 20 y sumarle este menos 50 y colocar el resultado acá. Que a este menos 1 séptimo lo tengo que multiplicar por 30 y sumarle este menos 50 y dejar el resultado en esa ubicación. Que a este menos 1 séptimo lo tengo que multiplicar por 20 y sumarle este 150 para dejarlo en esa ubicación. Que a este 5 séptimos lo voy a multiplicar por 30 y le voy a sumar este 500 y lo voy a dejar allí en esa ubicación.
y que a este 5 séptimos lo voy a multiplicar por 20 y le voy a sumar este menos 200 y el resultado lo voy a dejar en esa ubicación. Esa es la operación que vamos a ver a continuación. Como resultado de haber realizado las operaciones que acabo de comentar, entonces observamos cómo se ve modificada la matriz. Observemos que la fila 1 queda como la teníamos, pero ya la fila 2, donde antes estaba un 80, va a pasar a ser 515 sobre 7. Donde antes había un menos 50 pasa a ser un menos 380 sobre 7. Donde antes había un 500 pasa a ser 3650 sobre 7. Donde antes había un menos 50 pasa a ser menos 380 sobre 7. Donde antes había un 150 pasa a ser 1030 sobre 7. Y donde había un menos 200 pasa a ser menos 1300 sobre 7. ¿Cómo es que se logran cada uno de esos resultados? Entonces vamos a ver las operaciones en detalle. Para ver el número que va a sustituir al 80 que estaba en la posición 2,2. Miremos dónde está. Vamos a ver la operación con la cual vamos a modificar este 80 que tenemos aquí en la posición 2,2. Y entonces, ¿qué se había dicho que había que realizar? Pues lo que tenemos que hacer es que el número que tenemos en la fila 1, que es menos 3/4, lo vamos a multiplicar por 30 y le vamos a sumar ese 80 y el nuevo resultado es el que va a quedar ahí. Entonces observemos. Allí tenemos un 30 por menos 3 dividido 14 y a eso le vamos a sumar un 80. ¿Cuál es el mínimo? Y el 80 pues podríamos asumir que está dividido por un 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 1 y 14? Pues es 14. Entonces miren que aquí en el denominador ubicamos el 14 y empezamos. Si a 14 yo lo divido sobre 14 me da 1. Entonces ese 1 lo multiplico por 30 por menos 3. Y entonces aquí lo escribo para que vamos haciendo el seguimiento. 30 por menos 3. Ahora, el 14 lo divido sobre el 1 que está dividiendo al 80. Me da 14. Entonces, ese número 14 que me acaba de dar de resultado lo debo multiplicar por el 80. Por eso usted observa que aquí aparece 80 por 14. Si hacemos esos resultados, ¿qué nos va a dar? 30 por menos 3 nos da menos 90. Y 80 por 14 nos va a dar 1120. Todo dividido sobre 14. Y cuando hacemos esa operación, nos va a resultar que menos 90 más 1120 resulta siendo 1030 dividido 14. A los dos les podemos sacar mitad. Entonces la mitad de 1030 es 515 y la mitad de 14 es 7. Por tanto, el 80 va a quedar sustituido por un 515 séptimos, como lo vemos ahí en la posición 2,2 de la nueva matriz. Ahora, miramos cómo modificamos el otro elemento de la fila, que en su momento ese elemento de la fila es un menos 50 en la posición 2,3, o sea, fila 2, columna 3, y va a terminar siendo un menos 380 séptimos. Vamos a ver cómo se hace esa operación. Entonces, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Lo que estábamos haciendo era que a esa fila le multiplicábamos por 30 y le sumábamos el menos 50. Entonces en la primera fila el factor que está es menos un séptimo, como lo observamos acá. Menos un séptimo. Mirémoslo, el menos un séptimo. Entonces ese menos un séptimo lo vamos a multiplicar por 30 y le vamos a sumar el menos 50. Y el resultado que nos dé esa operación lo vamos a dejar en sustitución al menos 50. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? El mínimo común múltiplo para los divisores es el 7. Entonces, 7 dividido 7 da 1. Entonces, por eso escribo el 30 por menos 1 multiplicado por ese 1 que acabo de encontrar.
Y 7 dividido 1 da 7. Entonces ese resultado que acabo de encontrar, ese 7, lo debo multiplicar por el menos 50. Haciendo la operación encontramos que 30 por menos 1 es menos 30 y menos 50 por 7 menos 350, todo dividido 7. Y menos 30 menos 350 es menos 380 dividido 7. Entonces ya encontramos que el valor que antes era menos 50 ahora queda sustituido por un menos 380 sobre 7. Y ahora el único elemento de la fila que nos falta es la modificación que va a sufrir este menos 500, que también va a ser afectado por esa multiplicación por ese factor de 30. Entonces vamos a encontrar que la operación es que 30 va a quedar multiplicado por 5 séptimos y le vamos a sumar ese 500. Veamos la operación en detalle. Y entonces observamos que nos dice 30 por 5 séptimos más 500. Mínimo común múltiplo para el divisor es 7. Entonces 7 dividido 7 da 1 y ese 1 lo multiplicamos por 30 y por 5, por eso aparece el 30 y el 5 acá. Ahora 7 dividido 1 da 7, entonces ese 7 que acabamos de encontrar como resultado se multiplica por el 500. Así se suma utilizando las propiedades del mínimo común múltiplo. Y haciendo esa operación que vamos a encontrar, 30 por 5 da 150, 500 por 7 da 3500, la suma de los dos da 3650 sobre 7. Por eso observamos que donde estaba el 500, ahora vamos a encontrar un 3650 séptimos. Bueno, entonces ya tenemos la primera fila que había sido modificada en el paso anterior y la segunda fila que la acabamos de modificar por completo. Vamos a ver cómo llegamos a estos resultados de la modificación de la tercera fila. Cómo justificamos ese menos 380 séptimos, ese 1030 séptimos y ese menos 1300 séptimos. Entonces procedamos. Todo viene de qué? De haber cogido a los elementos de la fila 1, haberlos multiplicado por 20 y sumarle lo que teníamos originalmente. ¿Eso en qué se va a traducir? Se va a traducir entonces en que a este menos 20 lo vamos a este 1, a este 1 lo vamos a multiplicar por 20 y le vamos a sumar este menos 20 y nos va a dar un 0. A este menos 3 cuartos lo vamos a multiplicar por 20 y le vamos a sumar este menos 50 y el resultado lo vamos a dejar aquí. A este menos 1 séptimo lo vamos a multiplicar por 20 y le vamos a sumar este 150 y vamos a dejar el resultado allí. Y a este 5 séptimos lo vamos a multiplicar por 20 y le vamos a sumar este menos 200 y vamos a dar el resultado allí. Viendo esas operaciones en detalle, las encontramos aquí. Miremos la primera. La primera me dice, coja a menos 3 cuartos, a menos 3 catorceavos, multiplíquelo por 20 y súmele el menos 50. Entonces, ¿en dónde va a terminar la operación? Va a terminar en que 20 por menos 3 más menos 50 multiplicado por 14, todo dividido 14, y entonces 20 por menos 3 da menos 60, menos 50 por 14 da menos 700. Todo dividido 14 y la operación entonces me va a dar menos 760 catorceavos. Les puedo sacar la mitad y me va a quedar menos 380 séptimos. Que ese resultado menos 380 séptimos es el que corresponde a este menos 380 que estoy enfocando aquí. Ahora vamos a justificar cómo aparece el 1030 sobre 7. ¿De dónde nos va a salir? De haber cogido a el menos 1 séptimo, multiplicarlo por el 20 y sumarle el 150, que era el valor que originalmente estaba en esa posición. Hacemos la operación como la venimos haciendo, aplicando el mínimo común múltiplo con el 7, entonces me queda 20 por menos 1 y aquí 7 dividido 1 me da 7, entonces me queda 7 por 150. ¿Qué vamos a observar allí? Que entonces el resultado va a ser 20 por menos 1 es menos 20 y 150 por 7 es 1050.
Cuando hacemos la operación nos da 1050 menos 20 va a ser igual a 1030 séptimos. Y ese resultado de 1030 séptimos es el que ubicamos entonces allí en la posición 3,3. ¿Qué nos falta? Justificar la modificación en el resultado que va a pasar de menos 200 a menos 1300 séptimos. ¿Cómo lo vamos a justificar? Observemos la operación. Operación entonces va a decir, cogemos al 5 séptimos que se encontraba arriba, recordémoslo, este 5 séptimos que se encuentra aquí arriba, lo voy a multiplicar por 20 y le voy a sumar este menos 200 que tenemos acá abajo. Entonces, viendo la operación, me dice 20 por 5 séptimos más menos 200. Va a resultar entonces 20 por 5 más menos 200 por 7, todo dividido 7. Entonces 20 por 5 va a ser 100, menos 200 por 7, que es 1400, todo dividido 7. A 100 le resto 1400 y me da menos 1300 séptimos. Y ese es el valor que encontramos y dejamos ahora en esta gran matriz. Entonces ya tenemos esta matriz. ¿Y cuál va a ser el paso siguiente si ya logramos colocar ceros en esta primera columna? Pues el paso siguiente es buscar que el 515 séptimos que está en la posición 2,2 se convierta en un 1. Y la pregunta sería, ¿cómo la voy a mostrar acá? ¿Por cuánto debo multiplicar a 515 séptimos para que se convierta en un 1? Pues la respuesta es muy simple, por su inverso multiplicativo, por 7 sobre 515. Entonces esa es la operación que le vamos a aplicar ahora a la matriz. Vamos a coger a todos los elementos de la fila 2 y la vamos a multiplicar por 7 sobre 515. Entonces observemos cómo nos va a quedar ahora la matriz. Vamos a agrandar un poco acá. Y observemos. La primera fila queda como ya la teníamos. 1 en la posición 1,1, menos 3/14 en la posición 1,2, menos 1 séptimo en la posición 1,3, 5 séptimos en los resultados de la fila 1, 0 en la posición 2,1 y vamos a modificar esa segunda fila. Y miremos que en la tercera fila no hay ninguna instrucción para modificar la tercera fila todavía, entonces por ello se queda como la habíamos obtenido en la matriz anterior, es decir, 0 en la posición 3,1, menos 380 sobre 7 en la posición 3,2, 1030 sobre 7 en la posición 3,3 y menos 1300 sobre 7 en la posición de resultados. Entonces, al aplicarle 7 sobre 515 a 515 sobre 7, pues me va a resultar este 1 que tenemos acá. Pero aquí en esta posición donde ahorita aparece un menos 76 sobre 103, realmente teníamos un menos 380 séptimos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que llegamos a este menos 76 sobre 103? Pues vamos a mirar la operación en detalle. Es que cogimos al menos 380 séptimos y lo multiplicamos por 7 sobre 515, como nos dice la orden que observamos ahí arribita, y entonces nos va a dar como resultado menos 380 sobre 515. Pero a ambos le podemos sacar la quinta parte. La quinta parte de menos 380 es menos 76 y la quinta parte de 515 es 103. Por eso es que entonces en esa posición cambiamos de ubicar a menos 380 séptimos para pasar a menos 76 sobre 103. Ahora, también el 1650 séptimos que teníamos en los resultados de la fila 2 se va a ver afectado al multiplicarse por ese factor de 7 sobre 515. Miremos la afectación. Esa afectación me va a decir lo siguiente.
7 sobre 515 por 3650 séptimos me va a dar como resultado 3650 sobre 515. ¿Qué resultado podemos sacar de ahí? Sacarle la quinta parte. La quinta parte 3650 es 730 y la quinta parte de 515 es 103. Por eso observamos que en la fila nos queda entonces ya modificada con en la posición 2,1 un 0, en la posición 2,2 un 1, en la posición 2,3 menos 76 sobre 103 y en la posición de resultados 730 sobre 103. Esa va a ser la matriz con la que seguiremos al paso que prosigue, que será buscar cómo volver 0 ese menos 3/14 y ese menos 380 séptimos. Esos son los pasos que seguiremos. Entonces, siendo esta la matriz desde la que proseguiremos, llega la pregunta. La pregunta dice, ¿por cuánto se debe multiplicar a este 1 para que al sumarle este menos 3/14 el resultado sea 0 o dé 0? Pues la respuesta es muy fácil, pues debo multiplicarla por 3/14, para que 3/14 por 1 más menos 3/14 me dé 0. Y entonces esto me está mostrando cuál es la operación que debo realizar. Debo coger a todos los elementos de la fila 2 y multiplicarlos por 3/14, sumarle lo que se encuentra en la fila 1 y que el resultado quede depositado dentro de la fila 1. Y así mismo viene la otra pregunta. ¿Por cuánto se debe multiplicar a 1, el 1 que tenemos acá, para que al sumarle 300 menos 380 séptimos, que son los que tenemos aquí, el resultado de 0? Pues es muy simple, lo debo multiplicar por 380 séptimos, porque si a 380 séptimos lo multiplicamos por 1 y le sumamos menos 380 séptimos, pues el resultado va a ser 0. Y esta entonces va a resultar ser la operación que tenemos que practicar sobre los elementos de la fila 3. Vamos a coger los elementos de la fila 2, a multiplicarlos por 380 séptimos y sumarle lo que se encuentra en la fila 3 y dejar los resultados allí. Fruto de hacer ese proceso, vamos a encontrar lo siguiente. Entonces ya nos adentramos en esta matriz. Y entonces, fruto de haber cogido al 1, multiplicarlo por 3/14 para que diera 3/14 positivo y sumarle menos 3/14, nos resultó este 0. Y de haber cogido el 1 y haberlo multiplicado por 380 séptimos y sumarle menos 380 séptimos, resultó este 0. Pero tenemos que examinar cuánto es el resultado de haber cogido a este menos 76 sobre 103 y haberlo multiplicado por 3/14 y sumarle menos un séptimo para encontrar este resultado. Y tenemos que ver cómo cogimos el 730 sobre 103 y lo multiplicamos por 3/14 y le sumamos 5 séptimos y resultó estando este resultado de 230 sobre 103. También tenemos que mirar cómo cogimos este menos 76 sobre 103 y lo multiplicamos por 380 séptimos y al sumarle 1030 séptimos resultó este valor de 11.030 sobre 103. Y también ver cómo cogimos este 730 sobre 103, lo multiplicamos por 380 séptimos y al sumarle menos 1300 séptimos resultamos en 20.500 sobre 103. Esas operaciones las vamos a ver aquí en detalle. La primera de ellas dice, cogemos el menos 76 sobre 103, lo multiplicamos por 3/14 y le sumamos menos un séptimo. ¿Cuánto nos da eso? Mínimo como múltiplo, 14 por 103.
Entonces 14% al dividir sobre 14% pues me da 3 por menos 76, como aparece acá. Pero 14% al dividirse sobre 7, pues me va a resultar un 2 y un 103. Y ese van a quedar multiplicados por menos 1. Por eso lo encontramos aquí. Haciendo la operación encontramos que da menos 228 menos 206 sobre 14%, el resultado es menos 434. Al dividir menos 434 sobre 14 me da menos 31 y queda dividiendo en 103. Esa es la justificación por la cual aparece este menos 31 sobre 103. Ahora, cogemos al 730 sobre 103, que es el factor que se encuentra en la columna de resultados, y como lo observamos acá, lo multiplicamos por 3/14 y le sumamos 5 séptimos, que era lo que estaba acá arriba. Y entonces eso nos va a dar por resultado de que el mínimo común múltiplo para la división es 14 por 103, y hacemos un proceso similar, sacamos el 3 por el 730 acá, y acá arriba nos va a quedar este factor, este 5 multiplicado por 2 y por 103, dándonos como resultado 2190 más 1030 dividido 14 por 103. Ustedes notarán que yo de manera intencional no hago la multiplicación de los elementos del denominador. ¿Por qué? Porque después los voy a simplificar. Entonces la suma de estos dos valores me da 3220 por 14 sobre 103. Al dividir 3220 sobre 14 me da 230 dividido 103, que es el valor que encontramos que queda ahora en la fila de arriba. Ya para formar la fila 3 modificada, que recordemos que la teníamos de esta forma, con este 0, este menos 380 séptimos, este 1030 séptimos, este menos 1300 séptimos, va a terminar modificada buscando que aquí se formara el 0. Te vamos a mirar cómo aquí se forma un número y aquí el otro número. Esos números que se van a formar, ¿cómo van a resultar? Entonces, cogemos a menos 76 sobre 103, lo multiplicamos por 380 sobre 7, como dice la instrucción, y le sumamos el 1030 séptimos. Al hacer la operación, aquí se puede ver muy en detalle, 380 por menos 76, más 1030 por 103, porque el mínimo común múltiplo es 7 por 103. Eso nos resulta, la primera parte menos 28.880 más 106.090 sobre 103 por 7, y esa operación termina siendo 77.210 dividido 103 por 7. Al dividir el 77.210 sobre 7 me resulta 11.030 sobre 103. Eso es lo que justifica que ahora el elemento que queda, aquí nos va a quedar un 0 y aquí nos queda el 11.030 sobre 103. Vamos a justificar por qué nos va a dar aquí 20.500 sobre 103. Y esa operación es una operación muy sencilla. La observamos acá abajo, donde nos dice, cogemos al 730 sobre 103, lo multiplicamos por 380 sobre 7 y le sumamos menos 1300 séptimos. Mínimo común múltiplo 7 por 103. Eso hace que pasen de numerador este 380 el 730. Le sumamos entonces el 1300, pero al dividir este denominador sobre este queda sobrando un 103, entonces este menos 1300 de quedar multiplicado por el 103. Haciendo la operación entre los dos elementos nos da la primera multiplicación, nos da 277.400, la segunda multiplicación nos da menos 133.900 dividido 7 por 103. La operación termina dando 143.500 dividido 7 por 103. Cuando el 143.500 se divide sobre 7 resulta siendo 20.500 sobre 103. Y eso nos lleva a que ahora nuestra matriz quede ya con estos elementos. ¿Qué paso nos ha de faltar? Tenemos que hacer que aquí se forme un 1. Y después de haber logrado que aquí se forme un 1, tenemos que hacer los pasos que nos lleven aquí de 0 y que aquí más arriba también de 0. O sea, de que el elemento 3,3 se debe volver un 1 y después tenemos que buscar la forma en que el elemento
2, 3 se vuelva un 0 y el elemento 1, 3 también se vuelva un 0. Y cuando logremos eso, en ese momento, en la columna de resultados vamos a encontrar en la primera fila la solución para la corriente de malla 1, en la segunda fila la solución para la corriente de malla 2 y en la tercera fila la solución para la corriente de malla 3. Entonces viene la pregunta: ¿por cuánto debo multiplicar a 11.030 sobre 103 para que se convierta en un 1? Pues lo debo multiplicar por su inverso multiplicativo, es decir, 103 sobre 11.030. Porque al multiplicar un número por su inverso, el resultado es 1. Entonces la instrucción que debemos aplicar sobre nuestra fila 3 es multiplicarla por 103 dividido 11.030. Como ven, es la instrucción que se ha colocado al lado de la matriz. ¿Y eso lleva a qué? A que veamos que la primera fila y la segunda fila no reciben ninguna modificación. Pero cuando 103 sobre 11.030 se multiplica por 11.030 sobre 103, forma a este 1. Y cuando el número que teníamos acá, 20.500 sobre 103, resulta multiplicado por 103 sobre 11.030, pues nos va a pasar lo que está mostrando la operación que está detallada en la parte inferior. Y es que al coger ese 20.500 sobre 103 y multiplicarlo por 103 sobre 11.030, pues el resultado va a terminar siendo 20.500 sobre 11.030. Pero a ambos le podemos sacar, dividirlos por 10 arriba y abajo, y la solución termina siendo 2.050 sobre 1.103. Y esta solución, como la vemos aplicada aquí, ya nos dio el primer valor de una corriente, ya nos dijo el valor de la corriente 3, porque ya cualquier operación que haga en esta matriz no va a modificar la tercera fila. Entonces ya sabemos que la corriente de malla 3, su valor es 2050 sobre 1103, y que el sentido que se le buscó a esa corriente, que fue el sentido contrario a las manecillas del reloj, fue el correcto. Entonces proseguiremos con la reducción final, es decir, lograr que ese menos 76 sobre 103 se convierta en un 0 y que el menos 31 sobre 103 se convierta en un 0. Si esa misma operación que hacemos para convertirlo en 0 se lo aplicamos a los resultados, vamos a encontrar entonces la corriente de malla 2 en la mitad y la corriente de malla 1 en la parte superior, en lo que tiene que ver con la columna de resultados. Entonces ya proseguiremos con esa reducción. Ya en la etapa final del proceso, ¿qué tenemos? Teniendo esta matriz, ¿a qué tenemos que proceder? A buscar cómo colocar un 0 acá en lugar del menos 31 sobre 103 y buscar cómo colocar un 0 en el lugar del menos 76 sobre 103. Cuando encontremos esa manera, pues vamos a encontrar que los resultados de aquí en la columna, en la fila 1 y en la fila 2, se van a ver alterados y van a terminar siendo los valores de corriente I1, E y 2. En el caso de acá abajo, ya como tenemos 0 y 0 y un 1 en la matriz de coeficientes, significa que lo que aparece a la derecha como resultado, que dice 2050 sobre 1103, ya es el resultado final de la corriente I3. Entonces vamos a proceder a buscar cómo llevar esos ceros a los otros elementos de la columna. O sea, ubicar un 0 en la posición 1, 3 y ubicar un 0 en la posición 2, 3. Eso surge. ¿Cómo vamos a encontrar respuesta a eso? Pues a través de estas preguntas. ¿Por cuánto se debe multiplicar entonces al 1 para que al sumarle menos 31 sobre 103 me dé 0? Pues la respuesta es muy simple, por 31 sobre 103. Para que 31 sobre 103 al multiplicarse por 1 y sumarle menos 31 sobre 103 me dé 0. Y eso lleva entonces a que esta instrucción que estoy resaltando acá sea la que va a alterar el resultado de la fila 1. Porque ¿qué está diciendo aquí?
vamos a coger a todos los elementos de la fila 3 y lo vamos a multiplicar por 31 sobre 103. Y le vamos a sumar los elementos que a su momento nos encontremos en la fila 1. Y el nuevo resultado lo vamos a dejar en la fila 1. Y después viene la otra pregunta, me dice, ¿por cuánto se debe multiplicar entonces al 1 para que al sumarle menos 76 sobre 103 dé 0? ¿Por qué menos 76 sobre 103? Pues porque es ese valor que encontramos en la fila 2. Y entonces, pues la respuesta es muy simple a esa pregunta. La respuesta dice, pues hay que multiplicar al 1 por 76 sobre 103. Porque si cogemos al 76 sobre 103, lo multiplicamos por 1 y le sumamos menos 76 sobre 103, el resultado va a ser 0. Y esa instrucción que estoy resaltando en este momento en la parte inferior de la imagen es la que tiene que ver con la alteración de los resultados de la fila 2. ¿Por qué? Porque aquí dice que vamos a coger a todos los elementos de la fila 3 y los vamos a multiplicar por 76 sobre 103. Y una vez tengamos ese resultado, le vamos a sumar los elementos que estén presentes en ese momento en la fila 2. Y el nuevo resultado lo vamos a dejar sobre la fila 2, obteniendo así el valor de la corriente de malla 2. Viendo ese procedimiento, entonces vamos a ver cómo quedaría la nueva matriz. Y la nueva matriz la vemos acá. Miren, la primera instrucción para la primera fila, que cojamos a todos los elementos de la fila 3, los multiplicamos por 31 sobre 103 y le sumamos los elementos que estaban anteriores. ¿Qué obtenemos como resultado? Que nos queda en la primera fila un 1, un 0 y un 0, y en la columna de resultados nos quede 3080 sobre 1103. Atendiendo a la otra instrucción, nos dice que cojamos a los elementos de la fila 3, los multiplicamos por 76 sobre 103 y le sumemos los elementos que antes estaban en la fila 2. ¿Y qué obtenemos con eso? Que la matriz nos quede en la fila 2 como 0, 1, 0, y en la parte de resultados nos quede 9330 sobre 1103. Y la tercera fila, pues ya la habíamos logrado tenerla con el 1 en la posición 3,3 y el resto en ceros. Y entonces miren que dice 001 y el resultado dice 2050 sobre 1103. Lo que a este momento ya esta sería la finalización del ejercicio, porque ya tenemos la matriz con las diagonales en 1 y el resto de elementos en 0. Por tanto, los elementos que se encuentran en la columna de resultados, el primero corresponde a la corriente de malla 1, el segundo a la corriente de malla 2 y el tercero a la corriente de malla 3. Pero se preguntarán ustedes, bueno, ¿cómo obtuvo esos dos resultados de arriba? Entonces vamos a verlo en detalle. ¿Qué decía la instrucción? Decía, coja al 2050 sobre 1103, o sea, el elemento que está en la fila 3, y multiplíquelo por 31 sobre 103. Y súmelo con el elemento que se encontraba en la fila 1 a ese momento, que en la fila 1 a ese momento se encontraba un 230 sobre 103. Haciendo la operación con mínimo común múltiplo, como lo observamos acá, pues mínimo común múltiplo es 103 por 1103. Entonces, eso lleva a que en el numerador coloquemos el 31 por el 2050, pero que al 230 lo vamos a acompañar de un 1103. Haciendo el resultado encontramos que 31 por 2050 es 63.550 más, y que 1103 por 230 sea 253.690. Esa suma nos lleva a que dé 317.240, que al dividirse sobre 103 y sobre 1103, entonces 317.240 dividido 103 da 3.080 y conservamos el denominador 1103. Esa es la razón por la cual vemos arriba en el valor para la corriente 1 el 3080 por sobre 1103. ¿Y cómo justificamos el otro valor? Entonces el otro valor nos dice, coja el 2050 sobre 1103, multiplíquelo por 76 sobre 103 y súmele el elemento que hace momento se encontraba en esa ubicación, que era 730 sobre 103. Haciendo esa suma, que encontramos mínimo común múltiplo de 103 por 1103,
al aplicarse mínimo común múltiplo del denominador sobre el otro denominador de la primera parte de esa suma, pues nos queda libre el numerador de 76 y 2050. Y al aplicar ese denominador común al 730 sobre 103, me libera un 1103 que debe quedar multiplicado por el 730. Los dos resultados nos obtenemos entonces que 76 por 2050 son 155.800 y que 730 por 1103 es 805.190. La suma de los dos nos da 960.990 divididos por 103 y por 1103. Cuando ese 960.990 lo dividimos sobre 103, obtenemos como resultado 9.380 y conservamos el 1103 en el denominador. Esa fracción es la que observamos que queda entonces en la columna de resultados correspondiente a la fila 2. Entonces, 9.330. Disculpen allí un error en la escritura. 9.330 sobre 1.103. Entonces, como conclusión, ¿qué vamos a obtener? Como conclusión del ejercicio, como resultado final, es que la corriente de malla 1 vale 3080 sobre 1103 amperios, porque es su unidad de medida. Que la corriente de malla 2 nos dio 9330 sobre 1103 amperios y que la corriente de malla 3 nos dio 2050 sobre 1103 amperios. Observemos que los resultados nos dieron positivos. ¿Y qué significa que después de este proceso los valores de corriente nos den positivos? Pues significan que se tuvo una elección correcta de sentido de giro al inicio, que la decisión fue la correcta. Miremos cuál fue la decisión. Pues la decisión fue de que las tres corrientes quedasen girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, alguna persona al resolverlo, alguno de ustedes como estudiantes toma la decisión de ponerlos en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué tenía que haber de diferente? Lo único que habría de diferente es que estos tres valores que tenemos acá hubiesen resultado los tres negativos. Del mismo tamaño, sí, pero negativos. Y ese negativo se explicaría con el hecho de que la elección de sentido de giro fue la equivocada, para que se entienda muy bien. Bueno, espero que este esfuerzo de haberles mostrado la resolución, tanto por el método de reducción de Gauss-Jordan y en video anterior por el método de Cramer, sirva para que usted incremente su nivel de competencias en la resolución de ecuaciones y que distinga cómo se van a seguir interpretando los circuitos eléctricos ahora que van a empezar a aparecer elementos distintos a los elementos resistivos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Recordemos, somos la institución educativa San José, 76 años tejiendo historias que dejan huella. Somos un colegio clasificación A+, y por ello nuestras actuaciones siempre tienen que ser de A+. Un aspecto que no se debe dejar de lado, y por eso esto va como colofón al video, a pesar de que ya me había despedido de las recomendaciones, es mostrar las soluciones como estaban planteadas en el formulario de Google que se le entregó a usted para que le diera solución, en el cual estaba la instrucción muy clara de que primero resolviera el ejercicio y después llenase las respuestas, porque lastimosamente se encontró mucha incongruencia entre las respuestas ofrecidas en el formulario en línea y las respuestas que entregaron en las evidencias de desarrollo del trabajo. Entonces, para constatar cuáles eran las respuestas del formulario, se las coloco a continuación. Recordemos que este era el circuito que nos sugerían resolver
donde está el nombramiento claro de quiénes son cada una de las mallas y en qué sentido de la corriente se deberían realizar. Al final, como lo vimos en el segmento anterior, la matriz termina siendo esto, donde nos dice que la corriente de malla 1 vale 3080 sobre 1103, que la corriente de malla 2 vale 9330 sobre 1103 y que la corriente de malla 3 vale 2050 sobre 1103. Los tres valores dieron positivos, lo que significa que haber elegido los sentidos contrarios a las manecillas del reloj para analizar las tres mallas fue la decisión correcta. Entonces, como les dice aquí en el encabezado, soluciona el formulario de Google con preguntas cuyas respuestas se extraían del proceso desarrollado que acabamos de mostrar anteriormente. En una pregunta, porque recordemos que cuando se contesta a través del formulario, pues hay una aleatorización de las preguntas. Entonces las preguntas puede que no le hayan aparecido a usted en el mismo orden en como las tengo yo aquí escritas, pero para evitar confusiones, siempre cada una de las preguntas llevaba el circuito añadido a su dibujo. Además del hecho de la recomendación en el encabezado con respecto a que debía resolver primero el circuito antes de señalar opciones de respuesta. Para una pregunta que decía señale cuál de las siguientes expresiones corresponde a la ecuación de la malla 1, estaba escrita de esta manera. Las corrientes, para poderlas distinguir y que no pareciera un 11, la había colocado con I minúscula. Entonces la primera ecuación sería 141 menos 32 menos 20i3 igual a 100. En otra pregunta nos preguntaban la ecuación de la malla 2. Miren que todos son insumos que tenemos de haber resuelto el proceso. Ecuación de la malla 2, menos 30i1 más 80i2 menos 50i3 igual a 500. Después decía, ecuación de la malla 3, ecuación de la malla 3, menos 20i1 menos 50i2 más 50i3 igual a menos 200. Entonces decía, la sumatoria de todas las fuentes de la malla 1 le daba 100. ¿Cómo sabía la sumatoria de fuentes de la malla 1 igual a 100? Pues es el 100 que corresponde a la ecuación. Miren, ahí está el 100 de la ecuación. Después preguntaban, sumatoria de fuentes en la malla 2, 500 voltios. Porque muchos marcaron ohmios, amperios y la unidad en la que se mide el voltaje es voltios. Voltios. Entonces, 500 voltios la sumatoria de fuentes de la malla 2. ¿De dónde lo sacamos? De haber desarrollado, haber sacado, como se mostró en los primeros apartes de este video, la ecuación de la malla 2. Ahí está el 500. En una siguiente pregunta nos dicen ¿cuánto vale la sumatoria de las fuentes de la malla 3? Pues en la ecuación como la tenemos acá arriba ya aparece el menos 200, entonces menos 200 voltios. Después nos dice ¿cuánto vale la corriente de malla 1? O sea, I1. Pues es el valor que acabamos de obtener en la matriz. Miren, ahí está. 3080 sobre 1103 amperios. Porque la corriente se mide en amperios. Después nos preguntan corriente de la malla 2, o sea, el correspondiente a I2. Pues en la matriz nos dio 9330 sobre 1103. Entonces el valor se presentaba entre las opciones así, entre paréntesis 9330 sobre 1103 amperios. En otra pregunta nos decía corriente de la malla 3, I3. ¿Cuánto valía entonces? Pues valía 2050 sobre 1103, como lo vemos allí en la columna de resultados en el tercer lugar. 2050 sobre 1103, ¿qué? Pues amperios, porque las corrientes se miden en amperios. La única pregunta que no se arrojaba de un resultado directo
decía la magnitud de la corriente neta que circula a través de la resistencia de valor 10 ohmios que se encuentra a la izquierda del punto A. ¿A cuál resistencia se refiere? Se refieren a esta resistencia. Que si entonces yo amplío y miro acá, pues esa resistencia se encuentra entre la malla 1 y la malla 3. Que si lo vemos desde la malla 1, entonces cuando la corriente de malla pasa por ahí, va de izquierda a derecha, mientras la corriente de malla 3 va de derecha a izquierda. Es decir, que entre las dos hay una resta de corrientes que, vista desde la perspectiva de la malla 1, se escribiría I1 menos I3. Y vista desde la malla 3, se escribiría I3 menos I1. Entonces, ¿cuál de las dos respuestas sería? Es que me preguntan la magnitud. Y la magnitud de esas diferencias son iguales porque vienen siendo el mismo número. Ah, pero es que una da con signo negativo y la otra da con signo positivo. Pero como nos están preguntando la magnitud, el tamaño, entonces el tamaño es el mismo como está representado allí en ese renglón en rojo, que me que está la operación encerrada entre la función valor absoluto. Ahí me están preguntando tamaño. Entonces el tamaño de I1 menos I3 es el mismo tamaño de I3 menos I1. Entonces pues optando por la primera, I1 menos I3, ¿cuánto vale I1? Vale 3080 sobre 1103 amperios. ¿Y cuánto vale I3? Vale 2050 sobre 1103 amperios. ¿Qué operación hay que hacer entre los dos? Una resta. ¿Y cuánto da esa resta? Da 1030 sobre 1103 amperios. Ninguna de las opciones por encima de la que decía ninguna de las anteriores conservaba ese valor. En algunos estaba la suma de estos dos valores. En otras tres opciones estaba cada uno de los valores de las corrientes de malla. O en otro estaba la suma de las tres corrientes. Era muy fácil deducir que ninguna de esas opciones correspondía a la realidad y por tanto había que marcar ninguna de las anteriores. Mi recomendación es, por favor, lean las instrucciones. Los formularios no son para llenarlos a la carrera, se debe atender la instrucción. Si la asignatura ha recibido una intensidad horaria de 2 horas por sesión, significa que los materiales evaluativos que se diseñan es para que usted emplee las 2 horas. No como sucedió que observaba formularios que llegaban a los 15 minutos. Donde, como ustedes pudieron ver en el compendio de toda esta grabación, pues más rápido que usted vaya, lógico que yo me demoro mucho más porque estoy explicando los términos, usted haciendo sus operaciones, como mínimo se gastaba 45-50 minutos en tener todo listo para poder contestar. Entonces no tiene justificación alguna que haya estudiantes que contesten al azar. Hay que ser más conscientes de que nos estamos formando en una institución que demanda de los estudiantes mucha entrega. Gracias por su atención.